Hola, muy buenas, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu electroweb. Hoy nos adentraremos en el bloque 1, centrado en la introducción al curso en línea de QGIS. Nos enfocaremos en la práctica 3, cargando diferentes tipos de datos. Práctica 3. Cargando diferentes tipos de datos. En esta práctica vamos a cargar en QGIS diferentes tipos de datos, GML, GDB, DWG, GeoJSON. Cargar y trabajar con WFS. Cargar y trabajar con GeoJSON. Empotrar capas y grupos. Crear tablas y capas virtuales. 1. Añadir datos en QGIS. En QGIS podemos cargar diferentes formatos de capas vectoriales y raster y bases de datos y servicios web. En QGIS podemos cargar desde la barra de herramientas de Administrar capas, desde el navegador, arrastrando desde nuestro explorador de Windows. Vamos a abrir un proyecto base. 1.1. Carga de GML, GDB, DWG. Vamos a cargar de distintas maneras a la vista de mapa de nuestro proyecto base, algunos ejemplos de tipos de archivo. Vamos a añadir archivo GML, GDB de IOSRAI, archivo DWG, archivo GML. Catastro ha establecido como formato de intercambio geográfico el formato GML. Hemos descargado desde la sede electrónica de Catastro los límites cartográficos de una parcela. Los archivos GML se añaden desde la barra de herramientas de administrador de capas desde tipo de origen, archivo. En este ejemplo cargaremos nuestro archivo de parcela en formato GML desde el navegador. Para ello, abrimos QGIS Browser. Navegamos hasta nuestra carpeta, tema 3. Al posicionarnos sobre el archivo, UML nos va apareciendo en la ventana paralela, información sobre nuestro archivo de parcela, datos generales, metadatos, vista previa, tabla de atributos. Ahora arrastramos el archivo de la parcela de Arévalo a nuestra vista de mapa desde el navegador. Vemos que nuestro archivo de parcela GML se ha cargado en el panel de capas, aunque no lo distinguimos en nuestra vista, ya que su extensión abarca toda Castilla y León. Para centrarnos en nuestra parcela, nos situamos sobre ella en el panel de capas, y al clicar con el botón derecho del ratón, pulsamos Zoom a la capa. GDB Geodatabase de ficheros de IOSRAI. Vamos a ver ahora cómo podemos cargar una geodatabase de SRI en QGIS. Al hilo del anterior ejercicio, queremos comprobar si en nuestra parcela, de cara al pago verde o greening y las obligaciones de conservación que implican, hay pastos permanentes o elementos del paisaje a conservar. Para ello, vamos a añadir estas capas desacopladas del SIGPAC que tenemos almacenadas en una GDB de IOSRAI. Para cargar esta información en nuestra vista, en la barra de herramientas Administrador de capas, pulsamos el botón. Se despliega la ventana emergente Añadir capa vectorial y elegimos en Tipo de origen la opción Directorio. En Fuente barra diagonal tipo, escogemos Abrir archivo GDB y pulsamos Aceptar. Navegamos en nuestro explorador de Windows hasta la GDB de capas desacopladas del SIGPAC se ve como una carpeta. Seleccionamos la carpeta en el menú Añadir capa vectorial y al abrirla desde el directorio, se despliega el listado de capas o features que contiene la GDB. Escogemos las que queremos añadir y al pulsar Aceptar, se cargan en nuestro panel de capas. Vemos que en nuestra parcela no hay ninguno de estos elementos, pero queremos echar un vistazo rápido a su entorno. Para cambiar de escala emplearemos las escalas predefinidas en la barra de estado. Como queremos ampliar un poco la vista sin cambiar de escala, ya que vamos a sacar un diseñador de impresión mapa a escala 10.000, utilizaremos la pestaña Amplificador de la barra de estado. Escogemos el valor 50%. Las GDB también se cargan desde nuestro explorador de Windows por arrastre. DWG. QGIS no carga directamente los archivos con extensión DWG. Una solución es exportarlo a DXF. Para poder visualizar por separado las diferentes capas con que componen el DWG con sus respectivas simbologías, QGIS nos ofrece la opción de exportarlo a formato GeoPackage. Para ello, abrimos la pestaña del menú Proyecto, DWG, DXF Import. 1. Creamos el nuevo paquete GeoPackage vacío, al que importaremos luego nuestro DWG en
2. Definimos la proyección, normalmente la que tienes en el proyecto. 3. Importamos el archivo DWG que queremos transformar. 4. Ponemos un nombre al grupo de capas que queremos guardar en autopista 61, GPKG, en nuestro caso, app-61. 5. En esta ventana tenemos todo el listado de capas que componen el DWG. Se importarán aquellas que tengamos seleccionadas. 6. Podemos también fusionar las capas, Merge. Cuando damos a aceptar, después de un ratito, se nos carga nuestro grupo de capas, Autop61, y si hacemos suma al grupo, veremos en nuestra vista de mapa representadas todas las capas con la misma simbología que en el archivo DWG de origen. De cada capa que compone este grupo, podemos ver su tabla de atributos, hacer selecciones, exportar, etc. Si abrimos nuestro nuevo archivo, Autopista 61, GPKG, vemos que se nos despliega, como en una GDB, todas las capas que hemos guardado en este paquete de capas. 2. Cargar y trabajar con un servicio WFS. Los servicios de fenómenos en la web WFS permiten acceder, consultar todos los atributos de un fenómeno, feature geográfico, operar y descargar estos objetos junto con su tabla de atributos. Las capas o mapas WFS funcionan como cualquier capa vectorial, pueden realizarse consultas, etiquetar, geoprocesos, selecciones espaciales, etc. Vamos a ver un ejemplo de carga de un servicio WFS. Hemos escogido el servicio WFS de los lugares protegido en Castilla y León. La URL de conexión de este servicio es en la barra de herramientas administrador de capas. Pulsamos en botón. En la pantalla emergente añadir capa WFS desde un servidor, clicamos nuevo. Indicamos nombre y URL de la conexión. Conectamos y aparece todo el listado de coberturas que nos ofrece el servicio. Vamos a añadir a nuestro panel de capas o mapas de los árboles notables y las ZEC. Vamos a ver algunas diferencias respecto a los servicios WMS. En los servicios WFS, abrimos la tabla de atributos de las capas WFS. Seleccionamos en la vista algunos de los elementos de la capa WFS. Podemos exportar a diferentes tipos de datos todos los elementos, o los elementos que tenemos seleccionados en una determinada capa del servicio. Al exportar también es posible escoger si exportamos a la nueva capa todos o parte de los campos asociados a la capa origen, válidos según propiedades del archivo de exportación, así como su simbología. Por ejemplo, si guardamos nuestra selección de ZEC como archivo de XF, vemos que no tenemos disponible la exportación de sus campos asociados. Podemos realizar geoprocesos, tanto en y entre las distintas capas del servicio, con capas de otros servicios, o con capas guardadas en nuestros servidores u ordenadores. Como ejemplo, vamos a obtener la superficie de área crítica de especies que está en ZEC. Para ello vamos a usar las capas de ZEC que hemos cargado desde el servicio WFS y la capa de áreas-críticas-especies, SAP, que tenemos cargada en nuestro proyecto base. Pulsamos en el menú vectorial, herramientas de investigación, intersección. Damos al botón Run y comprobamos que ha creado una capa intersección que en la pantalla anterior hemos chequeado, que la abra después de ejecutar el algoritmo, que nos muestra la superficie de área crítica que está dentro de que está incluida en ZEC. La capa resultante hereda el sistema de proyección de la capa de entrada. 3. Cargar archivos GeoJSON y protocolos. El Ayuntamiento de Cáceres ha optado por ofrecer sus datos geográficos en varios formatos, entre ellos el formato libre, GeoJSON, tanto en archivo como en protocolo. Si vamos a la página de su IDE o bien consultamos su página de datos libres, podemos descargar numerosa cartografía relativa al municipio en diferentes formatos, así como visualizar cartografía a partir de protocolos GeoJSON. Vamos a añadir archivos GeoJSON. Para ello vamos a abrir un proyecto en blanco. Añadimos archivos, GeoJSON. Abrimos QGIS. Vamos a añadir a nuestra vista archivos en formato, GeoJSON. Pulsamos el botón. Se despliega la ventana emergente, añadir capa vectorial. Elegimos en tipo de origen, la opción archivo. Pulsamos el botón explorar, para añadir nuestros datos. Se abre nuestro explorador de Windows y vamos a la carpeta en la que tenemos nuestros datos del curso.
Añadimos los barrios de Cáceres. Añadimos el archivo de calles. Al añadir calles GeoJSON, vemos que contiene en un mismo archivo capas o información geográfica de distinta geometría, a diferencia de lo que ocurre con los archivos SHAP. Vamos añadiendo a nuestro proyecto otros archivos de información de la ciudad de Cáceres. Vamos a guardar nuestro proyecto, Cáceres, QGS, en empotrar capas y grupos. En QGIS podemos llevarnos capas / grupos de un proyecto a otro. Para ello, abrimos el proyecto donde queremos copiar las capas. Vamos al menú de la barra de menús, capa, y pulsamos la opción Empotrar capas y grupos. Nos abre una ventana en la que indicamos el proyecto del que queremos traernos capas y las capas / grupos que queremos copiar de ese proyecto. Pulsamos Aceptar y las capas / grupos seleccionados se cargan en el panel de capas de nuestro proyecto. Como vemos, el nombre de las capas empotradas aparecen en cursiva. Estas capas conservan la simbología del proyecto de origen, y si abrimos sus propiedades veremos que se pueden editar, guardar como, pero no cambiar su simbología. Si las capas desaparecen del proyecto de origen, y cerramos y volvemos a abrir el proyecto en las que las hemos empotrado, también han desaparecido. 5. Crear tablas y capas virtuales. En este apartado vamos a ver, con dos ejemplos sencillos, cómo se crean tablas, capas virtuales. Crear una tabla virtual. Cargamos en nuestra vista la capa desde la carpeta Carto del curso. Pulsamos el botón. Se abre una ventana con un espacio en blanco para crear nuestra consulta SQL sobre alguna de las tablas / capas que tenemos cargada en el panel de capas. Pulsamos el botón Importar y mediante una ventana emergente seleccionaremos el proyecto que contiene las capas a empotrar, en este caso la capa ren-cyl. En la ventana Consulta vamos a escribir una sentencia con SQL función de agrupamiento conteo, con la que solicitamos que, en función de la capa ren-cyl, nos crea una tabla con un campo que cuente cuántos elementos iguales tenemos en el campo Carfo. Le pedimos también que en otro campo nos indique el nombre del valor que el campo de conteo indica la cantidad. Vamos a realizar la siguiente consulta. En el botón Probar podemos verificar si la consulta que estamos creando es válida. Indicamos el nombre de la nueva capa / tabla en la barra superior. Por defecto es virtual-layer. Pulsamos Aceptar y aparece la tabla virtual en el panel de capas. Estas tablas o capas virtuales son dinámicas, si añado o quito elementos en mi capa de origen reflejan los cambios, si añadiera un parque natural en ren-cyl, la tabla refleja el cambio, pondría 3. Crear una capa virtual. Cargamos en nuestra vista la capa desde la carpeta Carto del curso. Queremos crear mediante una capa virtual una capa de buffer de 1000 metros alrededor de nuestros árboles singulares. Pulsamos el botón Añadir, Editar capa virtual. Se abre una ventana con un espacio en blanco para crear nuestra consulta SQL sobre alguna de las tablas / capas que tenemos cargada en el panel de capas. Pulsamos el botón Importar y mediante una ventana emergente seleccionaremos la capa a empotrar, en este caso, ARSIN. Llamaremos a nuestra capa virtual ar-buffer-1000. Vamos a utilizar la siguiente expresión. Nuestra capa tiene que tener un capo ID numérico correlativo. Damos a Aceptar y aparece en nuestro panel de capas y en nuestra vista la capa virtual de buffer. Si editamos nuestra capa ARSIN y eliminamos uno de los árboles singulares, cuando guardemos los cambios se eliminará también el buffer correspondiente en nuestra capa virtual.